que tenemos que tener en cuenta en este caso? Primero, la edad del paciente. Segundo, Que es cardiópata. sí. El otro es el diagnóstico. ¿Cuál es? Que tiene una insuficiencia Cardíaca. cardíaca. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Que está teniendo un tubo o está teniendo un sangrado? Que hace 5 días que está con un sangrado activo. Bien, perfecto. Una melena, una hemorragia digestiva baja. ¿Ahí vamos? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? El laboratorio y el grupo. Sintomatología antes que un laboratorio. Esto es más importante que el valor del laboratorio. El paciente tiene sintomatología de anemia. ¿Y a esta sintomatología qué le sumamos? El laboratorio. ¿Esto qué tenemos entonces? ¿Un parámetro de qué? Tenemos una anemia. Hola, Sari. Ahora te voy a poner el presente. ¿Ya está puesto? Ah, lo diste por el... ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Los datos más importantes de este caso clínico. La edad del paciente, el diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, el sangrado activo mediante la hemorragia digestiva baja, la sintomatología más del laboratorio, que tenemos presente que una anemia. ¿Dudas hasta acá? Vamos al laboratorio inmunohematológico. ¿Qué tenemos? Un paciente B, RH negativo. Panel negativo. Bien, acá voy a anotar la hemoglobina para tenerla a mano. Bien. La primera pregunta, y la única que tiene este caso, ¿qué hemocomponente debería indicarse en este caso? Dentro del laboratorio también teníamos el recuento de plaquetas, que era de 160.000 por milímetro cúbico. Bien, hay que justificar las respuestas que demos, la cantidad de hemocomponentes que le transfundiríamos, el grupo y el factor y el tiempo que transfundiríamos en cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es la sintomatología que el... Bueno, nosotros no lo vamos a hablar, pero ¿qué es la sintomatología que el paciente le está refiriendo al médico? ¿Sí? Que son todos síntomas de anemia. Entonces, si pensamos en anemia, tenemos que pensar en un solo hemocomponente inicialmente. ¿Que cuál es? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Muy bien. Entonces, la indicación transfusional sería de glóbulos rojos desplasmatizados. ¿Cuál sería la dosis o la cantidad? Inicialmente, deberíamos transfundir una unidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Para no sobrecargar al paciente, porque es cardiópata. Bien, primero por eso. Y segundo, porque los valores de hemoglobina que deben presentar los pacientes cardiópatas para garantizar la distribución de oxígeno en los tejidos es entre 8 y 9 gramos por decilitro de hemoglobina. Si mi paciente llega a estos valores, yo ya puedo, ¿sí? O el médico ya puede evaluar que el aporte de oxígeno a los tejidos de mi paciente ya está siendo óptimo. Muchos me pusieron pasarle 6 unidades para llegar a una hemoglobina de 12,5. No es la función de la transfusión que el paciente tenga un laboratorio normal, ¿sí? La función de la transfusión es disminuir la sintomatología de anemia y el aporte de oxígeno a los tejidos. No que el paciente se vaya de la guardia con un 12,5 hemoglobina. No es ese criterio. Eso lo puede revertir después si su médula funciona y si su sangrado cesa en algún momento. Vir. Con respecto al hematocrito, sí. Que, o sea, viste que una unidad, o sea, lo sube un 3%. A eso íbamos ahora.
Ah, listo. Si nosotros evaluamos una unidad de glóbulos rojos, se estima que esta unidad va a aumentar 3 puntos el hematocrito del paciente y 1 gramo la hemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se supone que si la transfusión y él no está con un sangrado activo aún, va a tener post-transfusión, acá, aproximadamente 8,5 gramos por decilitro de hemoglobina y no me acuerdo el 25, hematocrito, y 25%. 25% de hematocrito. Si este valor hace que mi paciente disminuya la sintomatología, se supone que esa transfusión ya bastaría. Pero si después de la primera transfusión de esta unidad de glóbulos rojos, va el cardiólogo, lo vuelve a evaluar y sigue sosteniendo que la sintomatología está presente y que corre riesgo la perfusión de oxígeno en los tejidos de mi paciente, posiblemente indiquen una segunda transfusión. Pero inicialmente, con una unidad, este paciente posiblemente revierte la sintomatología. ¿Por qué no pedimos 2 unidades de una? ¿Por qué? Una unidad de glóbulos rojos, ¿qué volumen le vamos a estar pasando? 300 mililitros. 300 mililitros. Si con 300 mililitros mi paciente ya va a estar revirtiendo la sintomatología, ¿por qué le voy a pasar 600? ¿Sí? Pudiendo una sobrecarga circulatoria por volumen. Después podemos tener una sobrecarga circulatoria por tiempo de infusión. Y a esto vamos a ir. Estos 300 mililitros en estos pacientes que son cardíacos tienen que pasar aproximadamente en 4 horas. Nunca más de 4 a 6 horas para evitar la contaminación bacteriana en un hemocomponente que está abierto. Y nunca menos de 2 horas porque este paciente se va a sobrecargar. Capaz que en 3 horas pasa y no se sobrecarga. Eso va a depender de la indicación que te diga el médico. Tiene una insuficiencia totalmente severa, una gota de mano sobrecarga, bueno, y sí, vamos a estirar la transfusión para que pasen 4 horas. Si el paciente dice tiende a sobrecargarse, pero no necesariamente tiene que pasar tan lento, puede pasar en 3 horas. Pero siempre recuerden que no podemos infundir a un paciente con una insuficiencia cardíaca o que tenga algún problema respiratorio o renal en un tiempo muy corto. Porque les cuesta manejar el volumen. Ustedes imagínense el corazón como una máquina. Si una máquina está acostumbrada a funcionar con 5 litros y uno de repente y en poco tiempo le pone 300 mililitros más, lo va a sobrecargar. ¿Sí? Una máquina que está dañada, como un corazón con insuficiencia cardíaca, es más severo aún. Entonces, por eso es importante el tiempo de transfusión. Hay una insuficiencia respiratoria y insuficiencias renales son los pacientes que más les cuesta manejar los volúmenes extracorpóreos. ¿Alguna duda de este lado? No, bien. ¿Cómo calculamos el tiempo de goteo en la bolsa de sangre para calcular que caigan 4 horas? Bien, aproximadamente el cálculo que yo hago es 1 gota cada 4 segundos, promedio. Después puedes hacer una regla de 3 simple directa. Si 300 mililitros querés que pasen en 4 horas, ¿sí? En realidad tenés en minutos. ¿Cuántas gotas querés que pasen por minuto? Pero más o menos contando 4 segundos entre gota y gota, pasa alrededor de 3 horas y media la transfusión. Gracias. Si quieren les puedo dar el cálculo, pero no se van a poner una calculadora a sacar el goteo. Ahí, necesita el volumen exacto de la unidad. Clary, ¿te quedó claro o querés? Sí, me quedó claro. Perfecto. Bien. André, te escucho. Vir, a mí lo que me había generado duda porque también está el recuento de plaquetas, que decía que el paciente tenía 160.000 plaquetas. Bien. Como estaba, yo en un principio lo había pensado, digo, bueno, tiene un sangrado activo, se le pasan 7 unidades de plaqueta, ya que una unidad de plaqueta cada 10 kilos. Pero, o sea, está dentro de los parámetros normales. A lo que yo puse que dependiendo del próximo laboratorio post-transfusión a esos glóbulos rojos desplamatizados, ver si decaían esas plaquetas de hacer una transfusión plaquetaria o no. Bien, muchos, no fuiste la única que pensó en las plaquetas. Y la verdad es que con la información que tenemos no podemos pensar en una transfusión plaquetaria.
Una, porque no sabemos si está tomando alguna medicación que esté inhibiendo la funcionalidad plaquetaria del paciente. Como que esté tomando aspirina y esté antiagregado. Si nosotros no tenemos esa información, no evaluemos una transfusión de plaquetas. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, tiene 160.000 plaquetas. O sea, tiene un recuento normal de plaquetas. Y eso es lo que Excepto- yo pensaba. Tiene un valor excepto normal. tengamos informado que tenemos que hacer una transfusión profiláctica por medicación, no está indicada la transfusión de plaquetas. Y acá esa información no la tenemos. Entonces, a veces menos es más. Les digo porque en un parcial se van a encontrar con datos que van a estar de más. Pero si no, Totalmente, yo en realidad pensé el tema de lo que vos nos explicaste el otro día del balance y de no confundir un hemocomponente porque sí. O sea, pues vos lo que acá se ve es que tiene un recuento normal de plaqueta. A partir de es normal. Tiene un 150.000 es recuento normal. normal y no tenemos información de que el paciente esté antiagregado. Si el cardiólogo dice que este paciente está doblemente antiagregado por su cardiopatía así de base y necesitamos sí o sí que frene la hemorragia digestiva y nos pide una transfusión de plaqueta, tiene que estar justificada por la medicación, no por el recuento. Perfecto. En este caso. ¿Sí? Por eso lo puse Sí. porque lo habíamos charlado y digo, bueno, le va a generar alguna duda. Y en todo O sea que, caso, por ejemplo, Vir, si el paciente estaría anticoagulado, podríamos pensar en una indicación de plasma. Sí. Está. Anto, ¿ibas a decir algo? Claro, que en todo caso sería con autorización del médico si es que lo requiere, si es que está tomando aspirinas o No algo tengo de eso. ninguna orden ahora, miren, Claro. que se completan, pero siempre dice en una parte medicación actual. Si ahí llega a figurar aspirina y el médico se le pasó, también nosotros podemos decir, che, este paciente está antiagregado, no evaluaste la posibilidad de transfundirle plaqueta para que se seque. ¿Sí? Nosotros tenemos esa herramienta para ofrecerle al médico. Pues se le pasa, no es que es un médico que no sabe tanto de indicación de hemocomponente como nosotros. Sabe de la sintomatología que tiene el paciente y de la medicación. Nada más. Se le puede pasar que esté antiagregado y que requiere una transfusión profiláctica de plaqueta con un sangrado activo, como es este caso. Pero bueno, acá en este caso, con esta información que tenemos, lo único que debe transfundir este paciente es una unidad de glóbulos rojos, una reevaluación post-transfusión por si necesita una segunda. Nada más. Perdón, Vir, Oli, perdón la pregunta, pero ¿por qué sería, no logro entender por qué sería profiláctico pasarle plaquetas si está antiagregado? ¿Me lo explicás? Pues no lo entiendo. bien, cuando hay un sangrado activo, la hemostasia tiene dos fases, ¿sí? Sí. Nuestro sistema de la coagulación. Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria lo que sucede es que las plaquetas lo que forman es un tapón plaquetario. Sí. Y para que un tapón funcione, las plaquetas se tienen que agregar. ¿Qué quiere decir? Sí. Cambian su forma y se unen una, otra, hasta generar una Ya red entendí. que por tamaño tape el vaso que está lesionado. Si esas plaquetas no tienen esta funcionalidad, están antiagregadas, no se pueden unir una con otra, todas las plaquetas que tienen, por más que tenga 500.000 plaquetas, no son funcionales. Por ende, si está sangrando porque tiene, no sé, fisurado el intestino o por algo de eso, no hay nada que va a estar frenando este sangrado, porque sus plaquetas no son funcionales por más que su médula la esté produciendo en un recuento normal. Bien. Entonces, al agregarle, pero al hacerle esta transfusión profiláctica, las que ingresen, digamos, se pueden agregar. Las que ingresan van a tener, las plaquetas tienen dos funciones, las de agregarse y segregarse. Sí. Cuando tú estás Listo, antiagregado, van a reproducir. entonces no podés, esa plaqueta no cambia de forma, no se une una con otra para tapar el vaso Listo. lesionado. Y si eso Gracias. no sucede, el sangrado va a seguir continuando. Listo. Y no se va a desencadenar la hemostasia secundaria, que es el tapón estable de fibrina en el vaso lesionado. Bueno. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Cambiamos al segundo caso. ¿Alguien quiere alguna pregunta más del primero? Sí, yo tengo una pregunta, pero Me escucho, Agus. Quiero ver si hay alguien. ¿funcionan, digamos, o sea, la agregación plaquetaria funciona igual aunque haya tomado aspirina? No, está antiagregado. Y eso tiene que ver con que estos pacientes con insuficiencia cardíaca, cualquier mini trombo, ¿sí? Que es una plaqueta, vaya... Sí, pero yo digo de las plaquetas transfundidas. ¿Por qué funcionan si por ejemplo, dentro de las 36 horas creo que la aspirina... 36 horas dura la antiagregación. No, si vos le pasás plaquetas que no están bajo efecto de antiagregación, van a estar funcionales.
Es Ah, no importa. prolongado la antiagregación. No importa que en el cuerpo todavía haya actividad de la aspirina. No va a atacar a esta plaqueta. Por Ah, eso Cambia- cuando donan no es que se le pregunta si están tomando aspirina y eso para que no estén antiagregadas. Hay una pregunta específica para la toma de aspirina y AINES. Lo único que no antiagrega las plaquetas es el paracetamol, por eso indican tanto paracetamol. ¿El ibuprofeno también es antiagregante? Tomemos ibuprofeno porque sí. Ah, no sabía. Todos los AINES tienen un grado de ácido acetil salicílico o aspirina. Bien. Bien, ¿alguna duda más con las plaquetas? Mañana les voy a dar unos casos de plaquetas. Pero bueno, ya hoy charlamos. Profe, así que entonces van a solamente tener más se le herramientas. pasa, ¿Qué más? Perdón, entonces solamente se le pasa sangre. Solo se le pasa una unidad de glóbulos rojos y se evalúa post-transfusión si requiere una segunda. Capaz que con una ya revierte sintomatología. Vir, ¿y en cuánto más o menos se ve el efecto, digamos, de la transfusión para ver lo de la sintomatología? Bien, después de la transfusión se estima que pasado 40 minutos se puede hacer un laboratorio de control. Y la sintomatología la va a referir el paciente, es inmediata. ¿Cuánto Inmediata. tiempo? ¿Qué, Clary? Perdón. 40 minutos después de la transfusión. Sí, se estima que ya se puede hacer un laboratorio de control. Mientras más tiempo pase, si no hay un sangrado activo, mejor. Pero ya del pasado. ¿Pero cuánto tiempo? ¿En qué tiempo hay que se Una vez que termina la transfusión, Sí. no estamos hablando del tiempo que tiene que transfundirse la unidad. Estamos hablando del tiempo que se puede controlar si la transfusión fue efectiva. Una vez que termine la transfusión, Mucho ruido. si quería apagar los micrófonos, total te explico igual. Que una vez que termine de pasar los 300 mililitros de sangre en aproximadamente 4 horas, para que no se genere confusión, pasado, ¿sí? 40 minutos que se finalice la transfusión, puede hacer el laboratorio de control, un hemograma para ver cuánto hematocrito y hemoglobina tiene. Gracias. ¿Bien? ¿Nada más? ¿Borramos? ¿Quieren sacar una foto? Si sí, yo no. Sale el rojo, capaz que puedo usar un fibrón negro si anda ahora, ¿ves? Ah, esta azul. Yo no salí, ¿eh? Vamos al caso 2. Cande, ya te anoté el presente. ¿Qué? No pasa nada con que se acuerden. Vamos al caso número 2 y lo voy a leer. Dice lo siguiente: ingresa por guardia un politraumatismo por una ABP, que es un accidente en la vía pública, que sube directamente a quirófano por una hemorragia activa de origen arterial. O sea, tiene una arteria lesionada. Nos llega una muestra de la emergencia al banco de sangre traída por un familiar del paciente en cuestión. Tipificamos el ABO y el RH y nos da que nuestro paciente es ARH negativo. Inmediatamente nos llaman desde el servicio de anestesia que necesitan 3 unidades de glóbulos rojos en el quirófano. Y las preguntas dicen: A, ¿cómo trabajaría frente a esta situación? B, ¿qué glóbulo rojo le enviarías al quirófano? O sea, ¿qué grupo y qué factor serían? C, una vez apaciguada la emergencia, ¿qué harías con las técnicas pretransfusionales? Vamos a los datos relevantes del caso número 2. Lo primero, primer dato, ¿qué tenemos? ¿Un contexto de qué? De emergencia. Otro dato relevante que tenemos que tener en cuenta es la trazabilidad de la muestra que nos llega. No es fiable. No la tomamos nosotros, no sabemos de quién es. Ah, yo me comí que como era de un familiar directo, era
Sí, pero vos imaginate que el familiar se la dan y se va todo el banco de sangre. Sí. Otro dato relevante. El stock disponible que tengamos de A negativo, en este caso. Esto lo vamos a poner con un signo de pregunta, porque ahora vamos a ver por qué. Bien, ¿qué dice la pregunta número 1 o la A? ¿Cómo trabajaría frente a esta situación? Bien, si hablamos de contexto de emergencia, ya estamos hablando de que las técnicas rutinarias pretransfusionales no van a ser las rutinarias. No estamos en una rutina, estamos en una emergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hago, Ten en cuenta que las rutinas pretransfusionales van a ser acortadas. Y acá puede ser que enviemos unidades por centrifugación inmediata, o sea, con un salino, o las unidades reclasificadas con un agua directo. Si podemos hacer las dos, sería lo ideal. Si el tiempo es muy, corto de actuar, vamos a llegar a reclasificarlo, vamos a garantizar que esas unidades sean el grupo del factor que creemos que son. ¿Bien? Chicos, ¿dudas de aquel lado? No, Vir. Y obviamente esto también puede variar dependiendo del tiempo del quirófano. ¿Bien? ¿Hasta acá? El B. ¿Qué decía el B? ¿Qué glóbulo rojo le enviarías al quirófano? Acá le ¿No? ¿Qué dato relevante tenemos que tener acá? No, la poca trazabilidad de la muestra. André, decime. No, o sea, primero tener en cuenta que la muestra, o sea, al no sacarla nosotros, es como dudoso. Claro. Yo lo reclasificaría a pie de cama, si puedo ir a quirófano cuando voy a llevar, pido una muestra. Y Bien. podríamos transfundirle. Hablar de trazabilidad es eso, de que saber de dónde viene y hacia dónde va. O sea, Claro. saber todo Pasa eso que como es. al ser una urgencia no te va a dar el tiempo para ir y reclasificar en pie de cama. Posiblemente no tengamos tiempo, pero ahora en esta parte vamos a abordar todas las posibilidades que tengamos. Y Sí, yo, pero no podemos como hacer transfundirle, o sea, podés llevarle tanto A como cero negativo. Podés transfundirle si es muy urgente, positivo, que yo lo transfundiría Ahora, primero porque lo voy a sensibilizar. perfecto. Ahora vamos a ver todas las posibilidades que tengamos, porque no todas las emergencias son iguales. No siempre tenemos la misma cantidad de tiempo. Vamos a ver cómo podemos actuar. No hay una sola manera de hacerlo. ¿Sí? Siempre, todas las maneras que utilicemos, tenemos que garantizar la seguridad del paciente. No pasarle una unidad o incompatible. Claro. Y para eso vamos a empezar de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es el dato relevante que nos importa en la pregunta número B? Que dice, ¿qué glóbulo rojo le envía al quirófano? Es esta, la poca trazabilidad de la muestra que nos llega. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, frente a la muestra remitida, lo que yo haría, si yo estaría es enviar glóbulos rojos 0. Por lo menos los primeros 3 que me piden para poder iniciar la cirugía de este paciente. ¿Por qué? Porque enviando glóbulos rojos de grupo 0, ¿qué voy a estar? Disminuyendo, ¿sí?, las incompatibilidades A. Disminuyendo a 0 la incompatibilidad de agua. ¿Sí? Es posible que si yo mando unidad de 0 al quirófano, usted genere una incompatibilidad de agua. No hay chance. Por ende, el paciente con una incompatibilidad de agua no se va a morir.
El tiempo, es una T. Es como un a física. Una travesión. Voy a poner tiempo así no se lee. ¿Bien? Hay algo, tengo la letra media rara, si hay algo que no entiendes, me avisas. Entonces, inicialmente vamos a hacer enviar glóbulos rojos 0. ¿Hasta cuándo vamos a enviar glóbulos rojos 0? Hasta poder reclasificar al paciente. ¿Sí? Si yo reclasifico a mi paciente y yo me doy cuenta y ¿sí? Tengo garantía de que mi paciente realmente es A negativo, le puedo empezar a enviar unidades. Pero mientras tanto, y las primeras 3, por la poca trazabilidad de la muestra que me lleva al banco de sangre, le voy a estar enviando unidades C. Y yo puedo reclasificar al paciente, y vamos a este ejemplo, igual, si tengo garantía, ahí tengo la rodilla encima, de que es A, envío las siguientes unidades A. ¿Bien? Y en caso de que no tenga A, ¿qué hago? No vas a encontrar un banco de sangre que se vaya cualquier día con menos de 3 o 4 unidades de 0. Y si el paciente llega a ser 0 y no tiene 0, o sea, en esos casos, cuando hay un stock muy crítico de la unidad universal, que es del 0, independientemente del RH, lo que suelen hacer los jefes de servicio es avisar a los auditores de los hospitales o de las instituciones que tenemos un stock crítico de 0. ¿Por qué? Porque si te llaman del CIE y te dicen estoy llevando una hemorragia arterial activa, te van a decir no, acá no la traigan, igual al otro lado porque no tengo respaldo para responder. Dice siguiente, ¿no? Sí, siguiente unidad. ¿Querés sacar una foto así borrón? Eso les iba a pedir, si pueden sacar una foto y después compartirlo, porque de acá no se lee. Le estamos sacando los pizarrones. Listo. Yo igual después, si quieren, le puedo armar un Word y se lo subo. Con la respuesta. Profe, una pregunta, ¿qué serían, positivos o negativos lo que enviaríamos en este caso? ¿Qué, André? Cortó justo, no te llegué a escuchar. Que si serían, por ejemplo, enviando a grupo 0, ¿qué serían, positivos o negativos los que enviaríamos? Ahora vamos, estamos en el agua. Ahora vamos a pasarle RH. Ah, perfecto. ¿Sacaste, Eli? Perfecto. Bien, ya solucionamos la parte del agua, recién. Ahora vamos a ir, ¿qué hacemos con el RH de nuestro paciente? ¿Qué es negativo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a estar mandando RH positiva. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas unidades nuestro paciente va a necesitar en quirófano. Imagínense que está recién empezando la cirugía, están viendo 3 unidades y hay un sangrado arterial activo. Puede llevar 3, como llevar 5, como llevar 10, como llevar 17, no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a empezar a pasar el RH positivo. ¿Por qué? Uno, porque no sabemos el panorama quirúrgico. ¿Por qué pasás positivo, Vir, perdón? Porque excepto tenga un stock de 25 unidades A negativo que no te va a pasar, o 0 negativo, vos no sabés el panorama quirúrgico de este paciente. No sabés si con las 3 unidades inicial que le mandás va a cesar. Posiblemente con un sangrado arterial activo te lleva a promedio 10-12 unidades de sangre. No va a tener stock negativo para solventarlo. ¿Y por qué no podemos mezclar si él en realidad es negativo? Si yo mezclo, si yo arranco con negativo y después lo tengo que poner al positivo, estoy malgastando el recurso negativo. Ah, claro, totalmente, listo. Ya Yo te guardo entendí. ese recurso negativo, que seguramente sea de 3 o 4 unidades como mucho, para transfusiones de rutina, Listo. para una persona que esté internada y necesita una transfusión y esté bien auditada y no corra riesgo su vida, o sea, una persona que está en edad fértil,
o sea un cuerpo gestante que todavía puede gestar. Puede ser, para esas cuestiones se guardan. ¿Sí? No se puede elegir la sangre negativa para solventar la emergencia, porque eso lo que hace es ayudar a la escasez constante del stock de estas unidades. Y después suspender cirugías de rutina o transfusiones de rutina porque se mal utilizaron los recursos en las emergencias. Bien. No es como tener emergencia, que seguro muchos han hecho, viste que decían, tráigame 3 unidades cero negativo. No, no es así, no hay manera de solventar. Listo. Bien, ¿por qué vamos a empezar a pasar RH positivo entonces? Uno, porque no sabemos el panorama quirúrgico. ¿Sí? No sabemos cuántas unidades nos va a llevar el paciente. Entonces, al no saber eso, no vamos a ver la demanda transfusional que va a requerir nuestro paciente. Después de esta emergencia, mañana va a haber transfusión masiva. Por eso venimos incorporándolo. Bien. ¿Cuándo va a ser la única excepción que le pueda pasar sangre negativa? Si tengo un stock enorme de unidades negativas. Si no, no. O si en total sumo la cantidad que le tengo que poner de O. O sea, si yo voy al aire y tengo 10 cero negativo y 10 negativo, y voy a evitar sensibilizar. Pero no va a suceder eso. No va a suceder. Es muy raro que tengamos stock. Y tengan en cuenta, y esto si quieren escríbanlo, que no lo voy a poner en... Ay, perdón, voy a ponérselo en silencio. No lo voy a anotar en el pizarrón. Pero que este paciente, o cualquier paciente que esté en un contexto de emergencia, no va a tener solo la sangre pasando. Va a tener 18 vías periféricas en las cuales va a estar pasando miles de soluciones fisiológicas, miles de cristaloides y coloides. Por ende, la sangre que yo le voy a estar pasando va a estar totalmente hemodiluida. ¿Sí? Va a estar resuspendida solución fisiológica prácticamente. Por mi paciente Totalmente, Kevin. hemodiluida. Va a estar diluida. ¿Por qué? Porque mis pacientes van a estar tratando de tenerlo normovolémico, con la volemia inicial, para que pueda estar con sus valores cardiológicos estables. En ese normavolemia, en un sangrado activo, esa normovolemia la está manteniendo mediante cristaloides y coloides, aportándole nosotros la sangre del banco de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si toda la sangre positiva que le estoy pasando va a estar hemodiluida por el contexto de emergencia, muy rara vez este paciente llega a sensibilizarse. Porque esa sangre como entra va a estar saliendo y va a estar totalmente hemodiluida. No es lo mismo que yo vaya a un paciente que está esperando una transfusión sin ningún medicamento y me confunda de RH. Ahí posiblemente sí se sensibilice. Pero en un contexto de emergencia donde mi paciente está totalmente hemodiluido, ¿sí? Va a tener muy pocos glóbulos en circulación propio. ¿Sí? Y la sangre que le estemos pasando la va a estar perdiendo por el sangrado activo y va a estar hemodiluida por las cristaloides y coloides, que se genera una sensibilización. ¿Sí? Eso reportan todos los casos de cuando se reportan los casos de emergencia, que muy poco porcentaje de pacientes que se sensibiliza cuando le pasamos positivo en una emergencia. ¿Sí? 15 unidades, pero es negativo tu papá. Ah, bueno. Pero bien. Sí, mucho más fácil. Uno ruega cuando llega una emergencia sea positivo y no tenga que estar discutiendo con todos los médicos de por qué le está pasando positivo y por qué no le manda negativo. Los médicos piensan que se va a morir si le pasamos positivo. Tuvimos hace un tiempo un caso en el hospital que ingresó, no recuerdo si un viernes o un sábado a la noche, era un médico el paciente, accidentado en una moto, cero negativo, politraumatizado. No teníamos sangre un día a la noche. Le pasamos positivo y después hubo una revisión judicial que él hizo, no un juicio, pero sí pidió su historial clínico y él nunca se sensibilizó. Pero porque él pensó que podía correr un riesgo por lo que le pasamos como 6-7 unidades positivas en el quirófano. O sea, no es que hizo un juicio por mala praxis ni nada, pero sino que pidió mediante acciones legales su historial clínico transfusional. Porque sabía que se le había pasado sangre positiva en un contexto de emergencia. Y nunca se sensibilizó, siempre se fue del hospital con paneles negativos. ¿Y para qué le hizo? Quilombo? No sé si no sé si tenía fines de bardo, era de tranquilidad, supongo.
Bueno, continuamos. En la pregunta, en la parte C de este caso clínico. ¿Dudas con lo que venimos charlando? Sí, Si están concentrados. No. Vir, una pregunta. En el hipotético caso de que la persona se sensibilice, yo Sí. nunca más le voy a poder pasar positivo. No, nunca más en una cuestión rutinaria. Ajá. En un contexto de emergencia, sí, posiblemente tengas una reacción Que está transfusional. sensibilizado. Ah, ¿Cómo actuamos después de que ya salió Ahora, de la urgencia? Primero que ahora no le pudimos hacer el panel, porque estamos en una emergencia. No sabemos si nuestro paciente está sensibilizado. Ya arrancamos por ahí. Y en el caso Después de que lo esté vamos a hacer, no sensibilizado, vamos a ver si el paciente está sensibilizado, porque vamos a terminar con la rutina, que es lo que viene ahora. Pero yo me llaman de quirófano, me hizo una hemorragia arterial, tráeme 3 unidades y le estoy llevando sangre positiva sin saber si está sensibilizado. Ah, ok, y eso puede generarle que Realmente, después si tenga tuve una reacción tiempo. post-transfusional. Sí, idealmente si tuve tiempo y ¿sí? Me garanticé que no esté sensibilizado, sería lo ideal, pero no un paciente que conocemos. Cuando son emergencias, sí son pacientes que ingresan por guardia por una cuestión aguda. Rara vez sea un paciente que está hospitalizado, que venimos estudiando. Pasan esas emergencias, pero vos ya lo tenés estudiado, actúas diferente. Y pasa lo mismo que con el RH positivo. Va a estar tan hemodiluido que rara vez haga una reacción transfusional tardía. Y si la hace, la va a hacer muy tarde. Porque imagínense que si está sensibilizado tiene una IgG. La IgG hace una hemólisis extravascular. ¿Dónde lo vamos a mover? En el vaso, en el hígado. Entonces eso va a pasar después, cuando recién afecte a esos órganos. Inmediatamente no nos vamos a dar cuenta. Bien, continuamos. ¿Alguna duda más? ¿Qué le enviamos a este paciente? Sangre cero positivo hasta garantizar el lago en una muestra fiable. Si garantizamos que el lago es A, le podemos empezar a enviar unidades A positivo. Bien. ¿La cantidad de unidades que mandamos? No, nos la van a ir pidiendo. No, pero en el principio, cero. En este caso nos pidieron 3 iniciales. En este caso mandamos 3 unidades cero. Si nosotros vamos a enviar esas 3 y podemos ahí reclasificar al paciente, tener una muestra nueva de ese paciente y volvemos y repetimos el lado y nos sigue dando a negativo, ya le podemos empezar a enviar unidades A. ¿Y el tiempo? Nosotros no manejamos ningún tiempo quirófano. Posiblemente se la pasen literalmente a chorro. La pregunta C. Una vez ¿sí? que pasó esta emergencia, ¿qué harías con las técnicas pretransfusionales? Justifican las respuestas. Profe, yo puse ir a la sala de emergencias para corroborar la identidad y tomar una nueva muestra de sangre. Posiblemente no la podamos tomar nosotros, pero sí se la pidamos al circulante y es una sola mano, ¿sí? Del quirófano de nosotros. Bien, y de ahí seguir con las pruebas, las técnicas. De ahí vos volvés al banco de sangre, le volvés a tirar el agua. Hago inverso, panel, compatibilidad con las colitas que guardé de la... No sé si va a tener tiempo mientras la emergencia esté en quirófano. Ajá. Posiblemente tenga tiempo de tirar un par de unidades más con centrifugación inmediata y estar preparado para volver a subir a quirófano. Pero Bien. una vez que pase, que el paciente o haya pasado a otro plano o haya bajado del quirófano, nos vamos a encargar de esto, que viene ahora. ¿Sí? ¿Qué es importante? Guardar. ¿Sí? Bien identificadas, o sea, con número. Cada colita de las unidades. ¿Sí? Pero eso es antes. Guardar la primera muestra que nos llegue. Y si tenemos una segunda, también. Las guardamos. Si yo tengo una nueva muestra, no tiro la primera que me llegue. Porque ese fue el primer contacto que yo tuve con el paciente. Tengo que después, ¿sí? Obvio si hay algún problema. A mí me llegó esta muestra de Pepito Flores, para evitar que haya esos problemitas, mandamos unidades cero. Pero siempre guardemos la primera muestra, y si después tenemos una segunda muestra, vamos a estudiar las dos. ¿Hasta acá estamos?
Y si no hay segunda muestra, porque no hay, vamos a hacer todo con la primera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar todas las pruebas de compatibilidad mayor de las unidades enviadas. Obviamente vamos a hacer un test de Kunz indirecto para anticuerpos irregulares. Y obviamente, de más está decir, el lado inverso del paciente. Es negativo. ¿Le hago la búsqueda del débil y el anti-CD? Voy a perder tiempo. Si me da positivo el de débil, ¿qué hago? Le voy a seguir. Uno ya le estoy pasando en positivo. Pero si fuera un paciente que no fuera de emergencia, le va a tener que pasar negativo. No tiene sentido hacerle de débil a los pacientes. Y anti-CD, tampoco. Porque sí o sí le voy a pasar en un contexto de emergencia la sangre que le espera. ¿Bien? ¿Test de Kunz indirecto para? Anticuerpos irregulares. PCM, prueba de compatibilidad mayor. Bien. ¿Por qué es importante este punto? Sí. ¿Qué no habla? No, perdón. Era para preguntar algo, pero siga nomás, después le pregunto. Bueno. ¿Por qué es importante esto? Terminar la prueba de compatibilidad, si las unidades ya se transfundieron, ya se pasaron. Para, Bien, a ver qué dicen de aquel lado. justamente para prever si va a haber una reacción post-transfusional o para ver si tiene anticuerpos irregulares. Sí, eso lo vamos a ver con el panel. Ah. Pero justamente por eso. Bueno, algo les quedó de la clase, que es esto. ¿Qué pregunta, profe? ¿Por qué vamos a terminar las pruebas de compatibilidad una vez que haya pasado la emergencia de las unidades que ya Para hacer el seguimiento. Bien. Si hay Posible seguimiento. alguna reacción transfusional. Bien. ¿Querés sacarle una foto? Así borro. Ve que nunca hay una sola opción, no hay un ABC fácil, es abarcar todas las posibilidades y trabajar de la mejor manera posible. Bien, voy a borrar. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Justamente, si tenemos una prueba de compatibilidad mayor positiva, significa que enviamos ¿qué? Una unidad incompatible, ¿por quién? Por una IgG. Si tenemos una incompatibilidad por una IgG, siempre que hay una IgG en el medio, estamos hablando de una reacción que va a ser ¿de qué origen? Tardía. No va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque la IgG no activa la cascada de complemento. Es por eso que las reacciones transfusionales por IgG son tardías. Porque no activa la cascada de complemento. Y al tener una reacción tardía, vamos a tener una hemólisis ¿de qué origen? Intravascular. Ah, no, extra. Extra. Si es intra y complemento. Bien. Entonces, Y frente a eso, este panorama, eso lo vamos a ver en los órganos, dijiste. sí, posiblemente este paciente presente, ¿sí? El vaso agrandado, ¿sí? Una esplenomegalia, una hepatomegalia, o ambos. Es una de las posibles. Pero, si nosotros nos encontramos con este panorama, ¿qué hacemos? Le informamos al médico de nuestro servicio, primero. Y ese médico se va a comunicar con el médico que está tratando a nuestro paciente. ¿Por qué? ¿Qué le deberían pedir? ¿Sí? Revisar un laboratorio de hemólisis. ¿Qué va a hacer? Pedir el LDH, la bilirrubina indirecta. ¿Pero cuánto tiempo pedí el laboratorio? Ahora lo vemos aquí. Reticulocitos. Eso, la reacción tardía aproximadamente es a cuánto, a las 72 horas, ¿vir? Sí, puede aparecer hasta 3 meses después. Ah, ok. ¿Sí?
Ahí, pasadas las 72 horas hasta 3 meses. ¿Cómo se dice laboratorio de qué? Perdón que no sé. Laboratorio de hemólisis. Ah. Ahí vamos a tener LDH, bilirrubina indirecta, reticulocitos, como los principales parámetros. ¿Bien? Si le van haciendo algún laboratorio de estos de control y siguen estando normales, posiblemente en la hemodilución y en el contexto de emergencia, el paciente no haya generado un complejo antígeno-anticuerpo. Pero si esto sucedió y hay una hemólisis extravascular, alguno de estos parámetros va a empezar a modificarse. El LDH va a estar aumentado, la bilirrubina también y los reticulocitos también. ¿Saben lo que son los reticulocitos? ¿Qué? Los glóbulos rojos inmaduros. Son glóbulos rojos inmaduros. ¿Y por qué vamos a tener glóbulos rojos inmaduros en un contexto? Porque está produciendo la médula todo el tiempo porque se mueren. Bien, lo que está haciendo la médula, tratando de compensar, ¿sí?, la hemólisis, la ruptura de los glóbulos rojos maduros en circulación, y entonces envía a circulación periférica glóbulos rojos inmaduros, porque está intentando compensar la anemia y la destrucción constante de los glóbulos rojos. ¿Dudas con esto? ¿No? Pero había dicho que era una reacción tardía porque no activa el complemento. No, porque ¿qué tenemos involucrado? Un IgG. Entonces la IgG, al no activar complemento, hacen reacciones tardías y la hemólisis que va a generar con el complejo antígeno-anticuerpo con un IgG va a ser extravascular. Entonces va a tardar mucho más tiempo en verse reflejada en mi paciente. Sí, Sally. No. Ah, pensé que estaba señalando. ¿Dudas, chicos, de aquel lado? ¿No? No. No era una simple pregunta, todo deriva un montón de cosas. Sácale foto. ¿Qué? Sí, Sari. ¿Esta? Bien, si nosotros terminamos las pruebas pretransfusión, que acortamos por el contexto de emergencia, pasa, tenemos tiempo, guardamos bien identificadas las unidades, cada colita, hacemos las pruebas de compatibilidad, ¿sí?, completa hasta llegar al test de CUMS indirecto. Si nos encontramos en fase, ya sea en el medio o en LIS o en la CUMS, una reacción positiva o una incompatibilidad, vamos a estar teniendo en cuenta que ¿qué hay presente? Una IgG. El paciente tiene un anticuerpo en su muestra para el cual la unidad tenía el antígeno correspondiente o específico. ¿Estamos hasta acá? Si nos encontramos con este panorama, posiblemente mi paciente, por tener una IgG presente, que no siempre la vamos a detectar en el panel, porque no están todos los antígenos que existen en los paneles selectores. Puede ser un antígeno que no está en el panel y mi paciente tiene el anticuerpo porque lo tiene, por alguna estimulación previa. Por eso hacemos la prueba de compatibilidad mayor. Porque si no, a todos los pacientes con paneles negativos le pasamos una unidad compatible y no. Es justamente para cruzar el suelo y la totalidad de información de anticuerpos de mi paciente con la totalidad de información de antígenos de mi donante. Bien. Esto entonces nos da, la prueba de compatibilidad mayor positiva nos va a dar, ¿sí?, que mi paciente tiene una IgG. Y esa IgG se unió a un antígeno de la unidad. Si sucedió que hay un complejo antígeno-anticuerpo, posiblemente mi paciente tenga una reacción tardía. ¿Por qué va a ser tardía? Porque va a estar asociada a una IgG. Y la IgG tiene una hemólisis de origen extravascular. ¿Acá estamos? Entonces, inmediatamente no va a presentar una sintomatología a mi paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Informar a nuestro médico, ¿sí?, de nuestros servicios, mirá, le pasé la unidad 73 incompatible a este paciente. Avisarle al médico que le haga un laboratorio de control de hemólisis por la duda de que presente una reacción transfusional tardía. Porque rara vez presenta una sintomatología inmediata, excepto después empieza a ver, no sé, la esclerótida amarilla o otras cuestiones así. Entonces, al informar esto, lo ideal sería que le soliciten o le empiecen a revisar los laboratorios de hemólisis. ¿Qué esto significa? Tenga el LDH aumentado, que es una enzima que se libera cuando se rompen los tejidos. La bilirrubina indirecta, o sea, toda la bilirrubina que está en el grupo M de glóbulo rojo va a estar en circulación. Y los reticulocitos aumentados también, porque la médula va a estar intentando compensar esta hemólisis que se está dando de forma tardía y va a enviar glóbulos rojos inmaduros al organismo para intentar oxigenar. Esto sé que no tiene que ver, pero me decís para saber qué órganos
se ven afectados con las hemólisis extravasculares. El vaso. Idealmente el vaso sanguíneo. Sí, ¿qué más? Generalmente los pacientes con una hemólisis extravascular tienen ¿sí? el vaso agrandado, una esplenomegalia, y también el hígado. Son los más, algunos también la médula ósea. ¿Y el hígado por qué? Porque es donde se va a depositar la hemólisis. Listo. Igual que en el vaso. Ok. Agus, Una dime. consulta, que Sí. me quedé pensando con el primer caso, porque a mí siempre me confunde, yo soy una de las que puso 6 unidades. Bien. Y, No fuiste la única, si te hace No, sentir un no poco sé. mejor. y siempre me confunde cuánto pasarle, por ejemplo, en un paciente sin otra enfermedad, o sea, un paciente que no tiene una cardiopatía. Bien. Si ¿Cuánto le tiene que aumentar? el aumento es constante. O sea, si una unidad se estima que aumenta 3 puntos el hematocrito y una en hemoglobina, independientemente del contexto del paciente. Excepto Sí, pero ayuda, ¿cuánto debería, o sea, cuántas unidades? Acordate que, ¿sí? El valor de corte transfusional es 7 gramos de hemoglobina. Si supera, ¿sí? ese valor, si ya la transfundiste y tiene más de 8, por ejemplo, en un paciente sin problemas cardíacos ni respiratorios, ya estaría bien, dejaría de ser una indicación. Pero no nos centremos tanto solo en el laboratorio, sino que cese la sintomatología del paciente. Y si tiene toda esa sintomatología, pero tiene 7,5 como el caso ese que nos pasaste. ¿Cuánto? ¿7,5? Sí, ponele hemoglobina, sin cardiopatía. Sí, pero tiene toda la sintomatología, va a estar indicada la transfusión. Pero en ese caso, por ejemplo, una unidad. Acuérdense que las indicaciones transfusionales, ¿sí? Son laboratorio del paciente, diagnóstico del paciente, más sintomatología del paciente. Es individual, no es. A grandes rasgos se tiene como valor de corte 7 gramos de hemoglobina, como indicación transfusional para pacientes sanos. Bueno, pero por eso, para aliviar la sintomatología con esos valores, ¿qué le pasas también? Una unidad que vas probando de última. Sí, vas evaluando. Hoy transfundimos una paciente con las chicas con 9 gramos de hemoglobina de 20 años. Bien. ¿Por qué? Porque ingresó al quirófano con 16 gramos. No podía ni respirar en la cama. ¿Por qué? Porque un cuerpo que está acostumbrado a oxigenarse con 16 gramos de hemoglobina. Y hoy, después de una cirugía, en 3 horas tenía 9. Le había bajado 10 puntos el hematocrito. Y ahí también está indicada la transfusión. ¿Pero por qué? Porque hubo un descenso brusco de lo que ese cuerpo está acostumbrado a manejar. Pero siempre entonces se va con una y después vas evaluando si pasas más. Sí, siempre con una. Salvo que bueno, tenga muy baja y quiera llegar por lo menos a 7. Exacto. Salvo que te ingrese un paciente sano con 5 de hemoglobina y posiblemente te pidan 2. Claro. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? Vamos con el caso 3. Llevamos 1 hora y 5 en 2 casos. Pero bueno, la mayoría de los martes vamos a arrancar las clases revisando los casos que les voy a dar los miércoles. Se van a hacer todos. Divinos. La idea es que lleguen al parcial y no te tengas que sentar a estudiar. Mi idea de todos los años. Después, bueno, depende de ustedes. Dai, levantaste la mano. Sí, hola Vir. Hola. Una duda. ¿Se le hace el CUMS directo cuando los parámetros de anemia dan alterados? De hemólisis, perdón. No te escuché la primera parte. Que si le hacemos el CUMS directo. Sí, obvio. Si esto se empieza a alterar, vaya una muestra nueva, con directo, panel. Listo, gracias. De nada. Vamos al caso número 3. El último de hoy. Dice lo siguiente. Tenemos una paciente femenina de 19 años de edad con una insuficiencia renal crónica, lo que también acarrea una anemia crónica de larga edad. En la historia clínica, nuestra paciente ¿sí? arroja que tiene 5 transfusiones previas durante su tratamiento de hemodiálisis en los últimos 2 años. Ingresa con un laboratorio de control porque refiere síntomas que pueden asociarse a una anemia, como disnea, taquicardia, palidez y decaimiento. Ese laboratorio arroja que nuestra paciente tiene un hematocrito de 22%,
una hemoglobina de 6,9 gramos por decilitro. Y en el laboratorio de inmuno, nuestra paciente es RH negativo. Bien, vamos a anotar los primeros datos relevantes de este caso. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque, como siempre decimos, las indicaciones transfusionales se auditan dependiendo del diagnóstico, la sintomatología y el laboratorio de cada paciente. No son generales. Algunas cosas sí, otras no. Entonces, dentro de los datos relevantes vamos a tener la edad de mi paciente. ¿Por qué? ¿Por qué la edad es importante? Porque si esto fuera un bebé de 5 días de vida, y no puedo ni dudar en transfundirlo. Debe tener un hematocrito mínimo de 30. Por eso es importante la edad. Otro dato. El diagnóstico que tiene, que es la insuficiencia renal crónica, más la sintomatología que presenta. Y esto también es importante saber que tenemos una paciente con una anemia crónica. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta es el laboratorio, que es este que tenemos acá. ¿Bien? Bien, si nos ponemos a pensar, paciente con anemia crónica, 6,9 gramos por decilitro de hemoglobina, y está dudosa la transfusión. ¿Pero en qué nos tenemos que basar acá? ¿Qué refiere la paciente? La sintomatología. La sintomatología, nosotros no nos podemos quedar con que tiene 0,9 gramos de hemoglobina que el valor normal para un paciente con una anemia crónica. Yo no me puedo quedar con un 0,9 gramos de hemoglobina. Puede estar mal tomada la muestra, puede haber estado, ¿sí?, un montón de cuestiones. Pero si la paciente sigue refiriendo sintomatología y esa sintomatología empieza a representarse en cuestiones clínicas, como, no sé, que tiene impotencia y un montón de otras cuestiones, va a estar indicada la transfusión, ¿sí?, de un glóbulo. Yaris. Insuficiencia renal crónica. ¿Es importante saber cuántas veces se transfundía? No. No es importante saber, pero nos podríamos encontrar con qué. Con un panel positivo. Para eso sí es importante. Porque si vos no sabés este historial, y fuera, por ejemplo, un paciente masculino y no sabes si transfundió 5 veces y te esperás con un panel positivo, y en este caso, si yo me encuentro con un panel positivo, y inmediatamente pienso que se sensibilizó en alguna de las transfusiones previas. O sea, Vir, que se le hace AO inverso. Sí, yo acá las pruebas rutinarias no se dudan. AO directo, inverso, panel, y la compatibilidad sí la van a pasar. Yo eso no lo anoto porque ya doy por sabido que tienen que hacer el inverso y el panel. En realidad, o sea, puede que hayan anticuerpos irregulares y cuando habían anticuerpos irregulares generalmente todo te da positivo. El panel. El panel, sí. Sí. Yo eso no lo anoto porque me parece innecesario nombrar cómo estudiar de rutina a un paciente. Si quieren que lo refresquemos, lo empiezo a poner, pero no. Si yo le pongo el panel, positivo, es porque acá va a venir un rollo. Si no, no. Por ahora no, por ahora recién estamos arrancando. Todos estos casos empiezan a complejizarse ahora. Empiezan a sumarse reacciones transfusionales, medicaciones, indicaciones especiales. Esto es básico, para arrancar. Bueno, vamos a seguir. ¿Dudas con esto? ¿Seguimos? Entonces, ¿qué dice la pregunta de caso acá? Frente a esta situación, ¿estaría indicada la transfusión de glóbulos rojos? Justifique su respuesta y en caso de ser afirmativa, indique cantidad de unidades, qué grupo y qué factor pueden ser y tiempo que tardarían en transfundir esta paciente. Yo, si me siguen diciendo que está sintomática, sí, yo evaluaría la transfusión de una unidad de glóbulos rojos. Más no, una paciente con insuficiencia crónica, una insuficiencia renal crónica, una anemia crónica, más de esto sería innecesario. Inclusive
teniendo la sintomatología y se asocia que es solo por anemia y que no otra cuestión, se va a transfundir una unidad de glóbulos rojos. Profe, yo puse que si su capacidad de oxigenación es adecuada no hacía falta. ¿Quién me está hablando? ¿Bere? Veré que si su capacidad de oxigenación era adecuada no hacía falta transfundir. Bien, pero si su capacidad de oxigenación es adecuada, no tendría sintomatología. Vir, y probando con hierro, ¿no? Sí, estos pacientes de por sí que se someten a un tratamiento de hemodiálisis, imagínense que pasa toda su sangre 2 o 3 veces por semana con un filtro, porque su riñón no puede filtrarla. Estos pacientes normalmente suelen tener, ¿sí?, un apoyo medicamentoso para estas cuestiones. Anémicos crónicos. ¿Sí? Bien, entonces se evaluaría la transfusión de una unidad de glóbulos rojos. ¿Qué grupo pueden ser? Inicialmente van a ser AB negativo, como segunda opción B negativo, como tercera opción A negativo y como cuarta opción C negativo. Voy a decir lo siguiente, que me he defraudado, que ninguno o la menor cantidad pusieron el B ni el A, le pasaban a B o C. No, es A B, recibe el glóbulo rojo de todos los grupos, porque conoce tanto la Claro, yo puse eso, que podía recibir cualquiera siempre y cuando el RH fuera negativo. Claro, los pacientes del grupo AB son receptores universales de glóbulos rojos. Eso como el DNI se lo tienen que saber. Por eso los grupos de pacientes también están adrede pensados. Bien. En cuanto al tiempo, bien, sí, aproximadamente en 4 horas, porque tenemos una persona que no maneja bien los volúmenes extracorpóreos. Tu riñón no funciona. ¿Sí? No orina normal como nosotros. No podemos transfundirla en poco tiempo porque se va a sobrecargar. Anto, decime. ¿Se puede analizar el tema de pasarlo intradiálisis a la unidad? Obvio, sería lo ideal transfundir la intradiálisis mediante su tratamiento. Es lo ideal Dependiendo del valor corpóreo que tenga, obviamente. Dependiendo del valor corpóreo que tenga también. No, sí, si se puede hacer intradiálisis es buenísimo. ¿Por qué? Una, no le ponemos un catéter venoso. Los pacientes que hacen diálisis generalmente tienen fístulas, ya tienen poco acceso venoso, algunos tienen catéteres intestinales, ya a nivel venoso suelen estar muy complicados. Entonces también nos ahorraríamos estar torturándolo poniéndole una vía periférica. Eso sería una de las opciones. Y 2, que ese volumen ya lo manejan en la máquina y no se va a sobrecargar. Pero bueno, si la tengo que transfundir en sala, porque el laboratorio salió post-hemodiálisis, que como suele pasar la mayoría de las veces, que la hacen en el laboratorio de control después de terminar el tratamiento, la tengo que transfundir en 4 horas, porque se va a sobrecargar. Y acá vamos a poner por sobrecarga. ¿Bien? Sí. Ahí vengo, voy a buscar agua, que no tengo más. Terminan de copiar esto, le saca una foto, Eli, y le manda a los chicos. Ahí vengo. Chicos, porque se me cortó internet. ¿Qué es lo que dijo a lo último? Ahí lo puso. Bueno. Continuamos. ¿Dudas? Bueno, vamos a ir al tema que nos convoca hoy, que no era esto. Siendo las 18:18, vamos a empezar con la temática. ¿Hasta qué hora es hoy más o menos? 19 aprox. Listo.
Fiore va a buscar agua, te espero. ¿Alguien que no le haya tomado la asistencia? Profe, a mí me anotaste, Arrieta. No sé si había escuchado. Sí, creo que me fijo, pero estoy segura que sí. Violeta. Sí, Violeta. Hola, Vir, perdón, listo, a mí gracias. creo que no me tomaste la asistencia. Fenillade, por la voz. Fenillade, hola. ¿Cómo ¿Me andas, escuchás, Jenny? Vir? Porque yo tengo poca señal. Te escucho, ya te anoto. Muchas gracias, muy amable. No, de nada. ¿Alguien más? Hola, Vir, yo entré tarde también. Martínez, Sonia. Ahí me fijo. No te quise interrumpir la clase. No, igual iba a volver a preguntar. Ah, dale, gracias. Sí, Marita, anoté. ¿Las fotos que están en el pizarrón las querés subir al Classroom? O mandármelas a mí, yo las subo, como quieras. Pero porque hay 2 o 3 chicas que se sumaron hace justo a cursar solo Emo 3 y no están en el grupo de WhatsApp. Las vamos a subir a Classroom también a las fotos. Bueno, vamos a empezar. ¿Ven el power del otro lado? Sí. Bueno, hoy vamos a ver, como para empezar a terminar un poquito con la indicación de los diferentes hemocomponentes, la indicación de procedimientos especiales en banco de sangre. Y cuando hablo de procedimientos especiales, estoy hablando de la leucodepresión o leucorreducción o filtración de los hemocomponentes, la irradiación y el lavado. Ya sabemos todo más o menos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora igual vamos ¿Podés repetir, Vir? Se me está cortando internet, perdón. ¿Me repetís lo que dijiste? ¿Se ve el power? No lo estoy viendo, pará. ¿Lo estás viendo? ¿Alguien lo están viendo del otro lado? Ahí sí lo veo, ahí Yo sí lo veo. Ahí sí lo veo. Sí. ¿Oli lo está pudiendo ver ahora? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Leucodepresión también es lo que conocemos como leucorreducción o filtración, que está mal dicho decir filtración, porque la filtración es un método para leucorreducir. Ahora los vamos a ver. Bien. Cuando hablamos de leucorreducción o leucodepresión, estamos hablando de que los leucocitos que están presentes en las transfusiones de sangre, cuando hablamos de halogénica, hablamos de sangre que están almacenada de un donante que no es del propio paciente, que no es autólogo, perdón. Y estos leucocitos presentes están asociados a una serie de reacciones adversas o complicaciones que no deseamos que nuestros pacientes tengan. ¿Y cuál es la definición entonces de la leucorreducción o la leucodepresión? ¿Se corta ahí? Debe ser el cable. A ver. Es, obviamente, como la palabra lo dice, la disminución de los leucocitos de los componentes celulares. ¿Es qué? ¿Quieren apagar la luz? ¿O lo ven bien? Bien. ¿Por qué es importante los componentes celulares? Porque solo podemos leucorreducir los componentes celulares o los hemocomponentes celulares, que ¿cuáles son? El concentrado de glóbulos rojos y el concentrado de plaquetas. Son los únicos que tienen leucocitos. Y lo ideal es que después de una leucorreducción, ¿sí? Si mediante filtro o lavado, los valores de leucocitos son menores a 5×10⁶. O tanto en una unidad de glóbulos rojos como en una dosis terapéutica para un paciente adulto. Eso es lo que el ABB, ¿sí?, menciona para tener una leucorreducción eficaz. Nadie controla los leucocitos después de un filtro, pero estos son los valores que se establecen. ¿Se sigue cortando? ¿Mucho? Capaz que es porque se suspende. Bien. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la leucorreducción? Primero, disminuir todas las células presentadoras de antígenos y los linfocitos con el principal objetivo de disminuir las reacciones adversas a la interacción del antígeno con el anticuerpo. Estamos hablando de antígenos leucocitarios, sobre todo del HLA. ¿Sí? No estamos hablando del antígeno D y el anti-D.
No, estamos hablando de leucocitos acá. ¿Bien? También disminuir la incidencia del citomegalovirus y un montón de otros patógenos que son intracelulares o intraleucocitarios en este caso. Yo el power se los paso, anoten lo que es. Y existen dos tipos de leucorreducción. Una leucorreducción selectiva, que es yo voy, elijo el hemocomponente a transfundir, acorde al paciente, a la solicitud transfusional, y hago la leucorreducción. O una leucorreducción universal, que esa se realiza, no se hace en nuestro país, porque obviamente el costo económico es muy importante, previo al almacenamiento de los componentes. Y acá les voy a mostrar una foto de lo que es la leucorreducción universal, no sé si la llegan a ver, pero en países, sobre todo a nivel europeo, una vez que sacan la sangre total de un donante, se leucorreduce la sangre total. O sea, todos los hemocomponentes que luego se procesan no tienen restos de leucocitos ni de glóbulos blancos. Esto es una leucorreducción universal y tiene un montón de ventajas más que la selectiva porque no hay desechos de almacenamiento de leucocitos. No hay tanto liberación de citoquinas, se reducen un montón las reacciones febriles no transfusionales, no hemolíticas, y entra un montón de otras cuestiones. Pero bueno, acá primero sacamos el donante, esperamos que venga, ¿sí?, los estudios de todo bien, después recién ahí la vamos a procesar y después, si es necesario y nuestro paciente requiere unidades leucorreducidas, lo vamos a transfundir con unidades leucorreducidas. Hay en países que todos los pacientes se transfunden con unidades leucorreducidas. Sí, sale. ¿Qué? La leucorreducción universal es que se leucorreduce la sangre total. O sea, ningún hemocomponente después va a tener leucocitos. Después no tenés que hacer el proceso que nosotros hacemos de leucorreducir la unidad antes de ir a transfundir. Todas las unidades de glóbulo rojo que tengamos en la ladera van a estar leucorreducidas, al igual que todas las plaquetas que tengamos almacenadas. Eso hace la leucorreducción universal. Esto disminuye los leucocitos y con ello todas las reacciones adversas a los leucocitos en las transfusiones, como las reacciones febriles no hemolíticas. No. Yo te diría que nosotros en el banco de sangre estamos en la gloria. Sí. En cuanto a que tenemos filtro y no las lavamos para sacar el bafecó, hay lugares que se lavan. Y acá vamos a ver cuáles son los efectos biológicos que tienen los leucocitos en el receptor cuando se los transfundimos. Pueden tener una reacción transfusional febril no hemolítica, que es la número 1. Una inmunización HLA y a su vez acarrea una refractariedad plaquetaria. Una enfermedad injerto contra huésped, TRALI, una transmisión de agentes infecciosos como es el citomegalovirus, por ejemplo. Y ciertos agentes intraleucocitarios como algunos herpes. ¿Qué? Reacción transfusional febril no hemolítica. ¿Alguna VIR. EICH es la... Injerto contra huésped. Injertos versus huésped, listo. Sí. Injerto versus huésped. Enfermedad, injerto contra huésped o versus huésped es la misma. Citomegalovirus y hay algunos herpes también que se pasan. ¿Dudas con esto? ¿Continuamos? Bien, vamos a hablar de los métodos de leucorreducción selectiva, los que podemos hacer nosotros cuando tenemos que transfundir un hemocomponente leucorreducido. Tenemos el famoso lavado, que es abrir la unidad, ingresarle solución fisiológica, llevarla a la centrífuga de bolsas y ponerlo en el programa de desplasmatización. ¿Sí? Da 2800 revoluciones para evitar embolizar los glóbulos rojos. Y luego, una vez que esto suceda, vamos a retirar todo el sobrenadante y la capa de Bafficol. La eficiencia obviamente no es la misma que la de un filtro, varía del 60 al 70% de remoción de leucocitos que hay en esa unidad presente. Lo mismo podemos hacer con las plaquetas. Obviamente aumenta mucho el riesgo de contaminación porque estamos abriendo el circuito, llevándolo a una centrífuga, ingresando solución fisiológica y tenemos una gran pérdida de glóbulo rojo, sí, de alrededor de entre el 20 al 30% de esa unidad que estamos leucorreduciendo mediante el lavado. Y después, la leucorreducción que tenemos la suerte de ver, que es mediante un filtro, obviamente es un método que es mucho más simple, rápido y práctico.
el equipamiento es accesible, o sea que cualquier persona que trabaja en un servicio de medicina transfusional puede leucorreducir mediante un filtro, un hemocomponente celular. Y en cuanto al costo-beneficio, es favorable tener filtros y tenemos una eficiencia mucho más amplia de la remoción de leucocitos, del 90% aproximada de remoción. ¿Cuáles son las ventajas de tener una leucorreducción prealmacenamiento cuando es universal y posalmacenamiento? Obvio que cuando hay prealmacenamiento, yo algo ya les había mencionado, vamos a estar preveniendo la contaminación bacteriana porque nunca abrimos el circuito. En la selectiva sí, lo abrimos para pasarla por el filtro o para lavarlo. Obviamente vamos a prevenir la transmisión de agente infeccioso a todos los pacientes, como el citomegalovirus, prevención de aloinmunizaciones a todos los pacientes y va a haber un bajo nivel de citoquinas, por ende las reacciones febriles no hemolíticas van a disminuirse a cero prácticamente. Y cuando tenemos leucorreducción post-almacenamiento, la que nosotros utilizamos habitualmente en las prácticas o en la mayoría de los servicios donde luego vayan a trabajar, necesitas muchas más personas que estén entrenadas para leucorreducir las unidades. O si tenés una guardia activa y tenés una sola persona, tenés que tener una persona que esté filtrando la unidad y otra que haga otras cosas. Obviamente va a haber un montón de restos de leucocitos por almacenamiento. Va a aumentar el nivel de citoquinas y los productos de desecho de los leucocitos. Se me molesta también que no lo veo. Sí, seguramente. Después les voy a decir. Aumenta el tiempo sí, de filtración. Mientras más tiempo de almacenamiento tiene la unidad, más tiempo de filtrado nos va a llevar. Y obviamente puede haber un pasaje no tan amplio, pero pasaje al fin de algunos leucocitos post-filtración. Tenemos que tener, en cuanto a la filtración o a la leucorreducción mediante filtro de los componentes de globulares o los concentrados de Matías, ciertas cuestiones que debemos tener en cuenta. Obvio, tiene que ver con los días de conservación. Idealmente tenemos que leucorreducir mediante filtros unidades que tengan menos de 96 horas de extraído. Y tenemos que templarla. Es imposible leucorreducir una unidad si la saco al aire y la pongo en el filtro. Vieron que siempre yo les digo, pónganla en la incubadora de las tarjetas para que se precaliente. ¿Sí? Si la unidad la precalentamos, va a ser mucho más fácil poder filtrarla. Bien, y en cuanto al procedimiento de filtración, lo primero que tenemos que hacer es desalojar completamente el aire de filtro. Vamos a esperar que se llene del hemocomponente que estemos filtrado. Nunca usar solución fisiológica para cebar o sacar el aire de los filtros. Y no aplicar nunca una presión, ni acá ni en el filtro, porque eso va a generar que empiece a pasar leucocitos al final de la filtración. Existen un montón de filtros, yo acá se los empiezo a nombrar. Para mí el mejor que existe es el Fresenius. Espero que me empiece a apagar el Fresenius. Ay, se me apagó la compu ahora. Ahí va. Bueno, que tiene tanto filtro para glóbulos rojos como para plaquetas. Después tenemos los filtros de Biorad, que son muy similares. Los Baxter, que no me gustan. Los del Laboratorio Rivero, que estos son para Universal. Ven que acá tenemos todas el resto de las bolsas satélites. Estos son unos filtros chinos que, bueno, no funcionaban tan mal. Pero lo importante es que vayamos a conocer la anatomía de un filtro leucorreductor. Tenemos un no sé si llegan a verlo. Sí. Del otro lado, chicos. ¿O le pongo zoom? Sí, lo vemos. Sí, se ve, profe. Tenemos el conector o lo que conocemos como un rompecoágulo, que es donde vamos a conectar el filtro al hemocomponente que vamos a leucorreducir. Después tenemos el filtro propiamente dicho. Después tenemos la válvula recuperadora del filtro, que es esto que está acá arriba, que siempre se lo hago romper una vez que pase. ¿Ven? Y la válvula recuperadora del prefiltro, que esto hace que pasen los glóbulos rojos que quedan en la tubuladura. La bolsa colectora, donde va a pasar el hemocomponente leucorreducido. Los famosos clamp, que son estas cositas rojitas que nos permiten cortar el flujo en las tubuladuras. Y el precinto, que esto mantiene el filtro hasta que se cebe el aire. Y después lo podemos soltar. ¿Qué? No puedo ver bien qué está señalando con la flecha, pero me pasan como 5 flechitas. 5 flechas. No, igual está todo bien marcado, así que después cuando veas el power lo vas a poder visualizar sin problema.
No te hagas problema. Bien. Hay un par de factores que van a afectar al filtrado del hemocomponente. Uno pueden ser factores físicos, que tiene que ver con el volumen de retención de leucocitos que tenga el filtro. Otra con la velocidad de filtración y la temperatura de la unidad. Va a haber factores biológicos que mientras más tiempo tenga la sangre almacenada, va a haber mayor microagregados y va a disminuir la adaptación eritrocitaria. El glóbulo rojo empieza a perder adaptación en su membrana, le cuesta empezar a pasar por estos espacios, y lo que va a tener, a diferencia de la sangre recién extraída, es eso, que va a haber mayor adaptación del eritrocito a los diámetros, ¿sí?, menores para poder pasar, que no se rompa. Bien. ¿Cómo vamos a disminuir la reacción febril no hemolítica mediante la leucorreducción? Este es el efecto adverso más frecuente en la transfusión sanguínea en nuestro país. Hay una incidencia del 0,12% al 0,5% para la transfusión de componentes de glóbulos rojos y obviamente estamos hablando de componentes no leucorreducidos. Y para del 1,7 al 31% en las plaquetas, o sea, es altísimo las reacciones febriles en las plaquetas. Las causas, ¿por qué se da la reacción febril no hemolítica en los hemocomponentes no leucorreducidos? Hay una aloinmunización en el donante, hay una presencia en el plasma de anticuerpos antileucocitarios hacia otros antígenos que tiene presente el paciente, como puede ser HLA o en los leucocitos o en las plaquetas, HPA, por ejemplo, y demás. También tiene que ver con ciertas sustancias que se activan en el almacenamiento de los leucocitos, como son las citoquinas inflamatorias, y esto va aumentando con el tiempo de almacenamiento de los hemocomponentes. ¿Cómo vamos a prevenir la inmunización HLA o la refractariedad plaquetaria? Todas estas reacciones transfusionales nos vamos a dedicar a una clase, pero es para que entiendan la importancia de la leucorreducción. Bien, esta reacción transfusional, que es muy frecuente, ocurre entre el 40 al 70% de los pacientes que son politransfundidos o tienen una terapia transfusional larga con las plaquetas. La mayoría de estos pacientes va a generar una producción del anticuerpo anti-HLA de clase 1, y la leucorreducción lo que va a hacer es prevenir o al menos retardar esta inmunización que genera luego la refractariedad plaquetaria. ¿Por qué? Porque disminuye las células presentadoras de antígenos, que son las HLA. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los costos de la leucorreducción se reducen con el ahorro, ¿sí?, del costo de las complicaciones que se asocian a la refractariedad plaquetaria. Donantes de afero. Estamos hablando con imagínense que un equipo de aféresis sale casi 500, 600 dólares, o sea, una banda de plata. 50.000 pesos, no tengo idea. Hoy no tengo idea. Sí, casi 100.000 pesos. Entonces, si tendríamos todos los hemocomponentes leucorreducidos, estaríamos evitando refractariedad plaquetaria y no necesitaríamos pasarle plaqueta de aféresis a todos los pacientes con terapia transfusional larga, por ejemplo. Otra de las cuestiones que vamos a disminuir con la leucorreducción es el TRALI, que es la injuria pulmonar asociada a la transfusión. Esta es la complicación que tiene mayor mortalidad en las reacciones transfusionales. El cuadro, bueno, es agudo de 1 a 6 horas después de la transfusión y se puede asociar tanto a la transfusión de glóbulos rojos, de plaquetas, que son los únicos que vamos a poder leucorreducir, de PFC o de crío. Pero recuerden que el TRALI se empezó o no sé si lo saben, se los voy a comentar ahora, en el 2008, un reporte de un montón de casos de TRALI, llegaron a una simple conclusión que se hacían esta reacción transfusional a plasma de pacientes, de donantes que eran multíparas o donantes que eran politransfundidos. Entonces, a partir del 2008 se dejó de utilizar los plasmas de este tipo de donantes con fines de transfusiones terapéuticas, solo se hacen hemoderivados. Entonces se disminuyó la incidencia del TRALI mediante el plasma fresco, las plaquetas o el crioprecipitado, pero los glóbulos rojos siempre tienen un resto de plasma. Y esta reacción transfusional se da porque hay anticuerpos antileucocitarios o anti-HLA en el donante. Están en esa pequeña fracción de plasma en el concentrado de glóbulos rojos. Ahí vamos. Y otra de las cuestiones que vamos a prevenir con la leucorreducción es la incidencia del citomegalovirus, que es muy complicado en
mujeres embarazadas tenemos que leucorreducir las unidades para evitar el citomegalovirus al feto, o en recién nacidos es lo más importante, que, bueno, obviamente es un virus de ADN leucotrópico que ocasiona una mortalidad en receptores que están inmunocomprometidos, que son citomegalovirus negativos, que no tienen este virus presente. ¿Cómo es, Vir, esto? ¿Qué es un citomegalovirus? Es un virus de ADN leucotrópico, que algunos lo tenemos presente, otros no, pero acá en este país no hacemos la serología para citomegalovirus. Hay países que hacen la serología. Entonces es complicado para aquellos pacientes que no conocen este virus de ADN leucotrópico. Genera complicaciones. Okay. ¿Y cómo sabes si lo tenés? No lo sabemos. Entonces, hay algunas personas que saben porque se hicieron el análisis, pero cuando tenemos pacientes que están inmunocomprometidos, directamente le podemos leucorreducir, sobre todo en los recién nacidos, en los pacientes de neo, le pasamos todas las unidades leucorreducidas para evitar el citomegalovirus. O en mujeres embarazadas o cuerpos gestantes. ¿Sí? Bien. Y hay otros gérmenes que, por ejemplo, el herpes virus de tipo 8, que lo podemos prevenir con la leucorreducción. Pero bueno, no es de lo más importante. Bueno, ¿qué pacientes tienen criterios con fines de leucorreducción? Obviamente tenemos pacientes que son candidatos a un soporte hemoterapéutico prolongado, pacientes que son candidatos a un trasplante de médula ósea, pacientes que hayan presentado 2 o más reacciones febriles asociadas a la transfusión y recién nacidos con menos de 1,2 kg. ¿Dudas con la leucorreducción? Bien. Y vamos a ir a la irradiación del hemocomponente. ¿Se sigue apagando? Sí. Bien, hay un solo objetivo para la irradiación. Uno solito, que es prevenir la enfermedad de injerto versus huésped, que es muy baja en cuanto a la frecuencia que se presente, pero si se presenta es muy grave la enfermedad de injerto versus huésped. Se suele dar que tenemos un paciente o un huésped que está inmunodeficiente y el injerto presenta una complicación. También vamos a utilizar la irradiación cuando tengamos transfusiones dirigidas de primer y segundo grado, o sea que mi donante sea mi mamá o mi papá porque tenemos alguna variante rara, algún antígeno raro o algún anticuerpo público, por ejemplo. Y esto se desarrolla porque hay linfocitos T que se implantan y se van a desarrollar en el tejido de nuestro huésped. Ay, chicos, ¿Qué significa? Enfermedad injerto contra huésped. Injerto contra huésped. Bueno, esta enfermedad injerto versus huésped puede aparecer tanto en el sistema linfático como en la piel, en la médula ósea de nuestro paciente, en el sistema digestivo, en el hígado. Puede ser de forma aguda o crónica. En cuanto a la forma aguda, se da inmediatamente post-transfusional y no hay respuesta para el tratamiento, es casi nula y se muere el 90%. Vamos a ver, lo tengo acá un rato. Y bueno, la mortalidad es del 90% si los pacientes con una enfermedad de injerto versus huésped aguda. Es muy común en los trasplantes de médula ósea, porque bueno, puedes irradiar los glóbulos blancos, si no le está pasando médula ósea irradiada. Y la idea es que se prolifere. Y puede haber una enfermedad de injerto versus huésped crónica que tiene una buena evolución, suele presentarse entre 30 a 60 días post trasplante de médula ósea y generalmente el tratamiento es con antibióticos o ciclosporinas, que es lo mismo. Esto no es tan importante, porque ya lo vamos a ver, pero tenemos que tener conocer al paciente que tiene una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar al injerto de 2 maneras. Uno, primero tratar de eliminarlo y 2, tratar de disminuir su capacidad de reproducción. ¿Cómo vamos a eliminar al injerto? Con la separación del OAF-ICOAD o la leucorreducción, vamos a estar sacando los glóbulos blancos de la ecuación. Y otra manera
¿sí?, de disminuir la capacidad de reproducción de los glóbulos blancos dentro del almacenamiento es con irradiándolos. O sea, mediante estas dos cuestiones sacamos los glóbulos blancos de la ecuación. La capacidad de reproducción. Se puede irradiar con cobalto, con cesio 137 radioactivo. Esto garantiza la irradiación. ¿Qué efecto va a producir la irradiación en las células sanguíneas? En los linfocitos lo que hace es inhibir literalmente que se proliferen, ¿sí?, que se sigan generando dentro de las células. El glóbulo rojo solo genera que aumente el potasio libre en el plasma que tengamos en el almacenamiento. En las plaquetas no hay ningún tipo de efecto adverso en la irradiación y obviamente no hay ningún remanente radioactivo en el mismo componente. Vamos a ver qué pasa. Bien, ¿qué pacientes tienen la indicación para unidades irradiadas? Tenemos indicaciones absolutas, que son pacientes que tienen una inmunodeficiencia congénita, un trasplante de médula ósea autólogo o halogénico, o sea, de su propio paciente o de un donante, la transfusión intrauterina, la sanguíneo-transfusión, transfusión de familiares de primera y segunda línea, los pacientes con linfoma de Hodgkin, y hay indicaciones relativas que presentan un moderado riesgo, como pacientes con leucemia, neuroblastoma, que tengan bajo quimio, y otras enfermedades malignas, y otros tumores sólidos. No hablen, si escriben no llego a... Oli. Vir, una pregunta. Vos decís que la irradiación, digamos, no afecta a las plaquetas. No. No, solo inhibe a los glóbulos blancos. Y ponele, las plaquetas, viste, que presentan, digamos, el antígeno HLA. Sí, pero estamos hablando de irradiación. Ah, y en la filtración sí, digamos. Claro, sí, en la infiltración sacamos glóbulos blancos. En la irradiación evitamos que se sigan reproduciendo. Listo. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Con la irradiación? Y vamos a la última posible procedimiento especial, que es el lavado o el concentrado de hematíes lavados o de glóbulos rojos lavados, que lo que se hace al lavarlo es remover la mayor cantidad del plasma que haya quedado remanente de plaquetas y de leucocitos mediante sucesivos lavados de hematíes con solución fisiológica. Generalmente se lavan una sola vez. Las indicaciones son en ciertos pacientes que tienen antecedentes de reacciones alérgicas muy severas y que no cesan solo con la premedicación. Pacientes que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, entonces hay que desplasmatizar por completo los glóbulos rojos para evitar pasarle inmunoglobulina A del donante. Pacientes que hayan tenido reacciones febriles recurrentes y no cesen con la leucorreducción y la premedicación solamente. El rash es como una reacción alérgica muy severa, que te brotas directamente de pies a cabeza. También está indicada en pacientes con una trombocitopenia neonatal, autoinmune y una enfermedad hemolítica al recién nacido, cuando la donante es la madre. ¿Por qué vamos a lavar? ¿Sí? Para eliminar los glóbulos blancos que hayan quedado. En estos casos se da muy frecuente que la mamá es la potencial donante de la trombocitopenia de un recién nacido porque es carente del antígeno para el cual la mamá tiene el anticuerpo. ¿Sí? La única plaqueta que sabemos que no va a tener el antígeno del anticuerpo problema es la mamá. El bebé obviamente ese antígeno lo porta. Entonces tenemos que pasar plaquetas sin ese antígeno para que dejen de romperse las plaquetas. Vamos a ver trombocitopenia neonatal. Obviamente, importantísimo dato de color, cualquier hemocomponente que lavemos debe ser utilizado dentro de las 24 horas de su preparación porque estamos abriendo el circuito. Si son plaquetas, de 4 a 6 horas. Ya estamos hablando de glóbulos rojos. ¿Dudas? Después me voy a ver la semana que viene. Bueno, ¿qué? Chicos, ¿dudas? Voy a detener la presentación. No, bien. Bueno, voy a ir subiendo acá el material que lo descargue. Bueno, después si puedo voy a armar un Word de los casos clínicos, así se los envío como
bueno, por más que ya lo vimos en la clase, ¿querés subir las fotos al Classroom o enviármelas y que las subas? ¿Me las pasaste? Ah, bueno, yo ahora después las subo, si no, no te hagas problema. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Vir, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chau, nos vemos. Chao, profe.